Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con la parte última del primer capítulo de la carta a los Colosenses. Nos quedamos a partir del verso 23. Entonces vamos a iniciar hoy el verso 24 del capítulo 1 y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, ya en esta parte final del primer capítulo, después de que ya nos habló sobre la importancia del conocimiento, la importancia de la sabiduría, de la inteligencia espiritual en el pueblo de Dios, la importancia de conocer a Dios en espíritu y en verdad, al Padre y al Hijo solamente, es la única relación que puede tener un ser humano con el cielo, nada más con Dios, para que su entendimiento espiritual no sea confundido, para que su entendimiento de las cosas de la Biblia y de Dios no sean, y que no sea engañado por espíritus de mentira, espíritus que se hacen pasar por Jesús, por Espíritu Santo. Antes de continuar, quiero certificar esto que estoy comentando. En el mismo carta de Colosenses, pero en el capítulo 2, verso 2, el apóstol dice que es necesario que sean consolados los corazones de los creyentes, que estén unidos en el amor de Jesucristo, hasta que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Sigue hablando sobre el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación espiritual y la inteligencia espiritual de Dios en los creyentes, que tengan un pleno entendimiento profundo, que eso es lo que hacen los verdaderos cristianos, crecer, estar fuertes y dejar de hacer lo malo por la revelación y el entendimiento de lo que implica caminar en la verdad de Dios. Pero viene aquí al final de este verso 2 del segundo capítulo, dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Con esto quiero resaltar y quiero enfatizar que toda la Biblia habla que la única comunión es con el Padre y con el Hijo, y nada de personajes muertos, nada de esos santos muertos, no importa qué bonito lo adornen en cualquier religión, solo es el Padre y el Hijo. El que tenga relaciones con otras personas son espíritus de Satanás, son espíritus que se disfrazan de luz, son espíritus de engaño, que hacen sentir a la gente como que son escuchados o que les hacen milagritos, pero sus vidas siguen igual llenas de pecado, de muerte espiritual, y no tienen todavía una relación con el Padre y con el Hijo, porque tienen relaciones con otros seres. También lo dice en 2 de Corintios, lo de que es posible que sean engañados por espíritus que se llamen Jesús, o por espíritus que se llamen Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios, el capítulo 11, el verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con Jesucristo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esa es la finalidad de un creyente, su santificación plena día tras día. No nada más participar de dogmas de fe o de rituales en la iglesia. No, su vida tiene que llevar la plenitud de la luz, el conocimiento pleno de la palabra de Dios, el amor más profundo con Dios, y que su santidad sea manifiesta. Su santidad es que ya no miente jamás, de que ya no tiene malos pensamientos de los demás, de que perdona a los que lo hieren. O sea, tantas cosas que son del carácter de Cristo que son puestas en sus hijos, en una buena relación con Él. Pero dice el verso 3 en esta segunda de Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Da por hecho el apóstol Pablo que los creyentes, aunque hayan recibido a Cristo y al Espíritu Santo y conozcan la Biblia, se les puede extraviar con los engaños de Satanás, con la astucia de Satanás como engañó a Eva, los sentidos a través de la vista, el oído, a través de pensamientos, a través de las maneras que ataca el diablo, sus maquinaciones en contra de los creyentes, de los hijos de Dios, para que ya no seamos fieles a Cristo. Entonces, es una guerra de todos los días, es una batalla y que debemos de estar alertas todos los días, llenos de Dios para poder vencer este tipo de ataques. Dice el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús
¿Ven cómo pueden predicar de la Biblia y a Jesucristo? Que el que ya les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que ya habéis recibido, el Espíritu Santo, o si recibes otro evangelio que el que ya habéis aceptado con los primeros apóstoles, pues bien lo toleráis. Y quiero ver otra versión para que entiendan a profundidad este concepto. En la traducción de la Biblia que se llama el lenguaje actual, que es un lenguaje más sencillo para entender, dice este verso 4 de 2 de Corintios capítulo 11. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros ya les hemos anunciado. Y ustedes también aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y reciben un mensaje distinto del que ya habían aceptado. Y lo dice el 5, pero yo no soy menos importante que los que vinieron después, y que se creen ellos también superapóstoles. Aunque yo no hablo también como ellos, sé tanto o más que ellos, y lo he demostrado una y otra vez. O sea, aquí nos ratifica el apóstol que cómo es posible que a un creyente que nació del Espíritu y del agua, se le puede predicar un Jesús diferente y un Espíritu Santo diferente, y lo pueden recibir incluso en su espíritu y en su corazón al aceptar estas enseñanzas de un Jesús diferente. Entonces, si a mí me predica la Biblia, los apóstoles, el Espíritu Santo me revela lo que los 4 evangelios y las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan que están en la Biblia, que esa es la base del cristianismo, que ese es el fundamento de Jesucristo y la base de toda verdad, ahí está toda la verdad. De ahí nace cualquier religión cristiana o que se llame cristiana en la Biblia, el libro que pone el cimiento de Jesucristo. Muy bien, entonces, si ese Jesús que viene predicado ahí, a mí me empiezan a decir que el Jesús de la misericordia y que el Jesús del Sagrado Corazón, y me empiezan a hablar de Jesúses con circunstancias diferentes al que está en la Biblia, con nombres diferentes al que está en la Biblia, con idolatrías en lugar de la verdad, que el Jesús que está ahí. Y yo recibo espíritus que siento bonito, estando en una congregación donde hay espíritus de engaño y de error, por haber adulterado la sana doctrina, por haber cambiado la enseñanza original a dogmas de hombres, a mandamientos de hombres a través de siglo, cambiando y cambiando doctrinas, enseñando cosas que no vienen en la Biblia. Y si siento esos espíritus, pero yo puedo saber que cuando, aunque sienta bonito y que sienta que quiero ese Jesús que me predican y que siento yo ese espíritu entre comillas santo que es el que me está engañando, porque es un espíritu del diablo, porque mi vida sigue llena de mentira, sigue llena de malos pensamientos contra mis vecinos que me echan la basura o que me ponen el carro en mi lugar de estacionamiento, o con las vecinas que están diciendo chismes de mí, o los vecinos que me hacen malas caras o hablan mal de mí, o sigo todavía yo hablando mal de la gente, pensando mal de la gente, sigo yo enojado con aquellos que en el trabajo me hacen daño, bullying en la escuela. O sea, no tengo un espíritu afable, no tengo un espíritu sumiso, no tengo un espíritu sencillo, que es el Espíritu Santo ayudándome a ser así. ¿Es porque no estoy en la verdad? ¿Y es porque tengo que escapar y huir rápido? Por eso aquí nos comprueba el apóstol Pablo que es posible estar engañados creyendo en un Jesús y creyendo en un Espíritu Santo y estar leyendo la Biblia, pero totalmente engañados. Por eso dice Cristo, por los frutos los conoceréis. Así que el que no esté en santidad viviendo como Dios dice, hay que estar alertas. Puede ser pura religión, puros dogmas de mentira y con una creencia de que van para el cielo al morir porque no hacen daño, porque se autocalifican con la moral propia y no con la que establece la Biblia, porque ni la conocen ni la leen. No saben ni siquiera lo que Dios piensa de cómo debemos de comportarnos como esposos, como hijos, como padres, como ciudadanos. Ni siquiera lo sabemos porque no leemos la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos decir yo sí lo conozco, yo sí lo tengo, yo sí lo amo? Si ni siquiera podemos a veces amar a los vecinos que son bien tremendos, y dice la Biblia que si no amo a mi vecino, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, que a él no lo puedo ver, y al vecino que sí lo veo no lo amo? Entonces es mucho más allá de una religión o de pertenecer a una membresía cristiana, el ser un hijo de Dios, el ser cristiano, el estar en la verdad.
Muy bien, y continuando con este verso 24 de Colosenses 1, decía el apóstol que ese es un reflejo de un ministro verdadero de Dios. Dice, yo estoy feliz, de hecho me alegro, aunque estoy sufriendo mucho en mi carne, porque recibo azotes, porque me encarcelan, porque me tiran piedras, porque me corren de las ciudades, todos los celosos de la ley, porque no han entendido que Jesucristo es la salvación. Y en este tiempo no estamos tan lejos con lo que vivió el apóstol Pablo. También ahorita hay cientos de miles de cristianos nacidos del Espíritu Santo que están predicando la verdad como el apóstol Pablo lo hacía. Y también hay celosos, pero celosos de sus tradiciones cristianas, celosos de su iglesia que aman tanto por tradición de siglos, celosos por sus dogmas de fe que están fuera de la Biblia, y que cuando uno de nosotros les hablamos del amor de Jesucristo, que necesitan encontrarse con Él en espíritu y en verdad, para que escapen del engaño, para que escapen de esos espíritus de mentira que tienen cautivo a millones, que dan fruto de tener problemas, de no tener temor de Dios, de no tener santidad de Dios, aunque sean millones de almas creyendo esta doctrina, pero en el celo de ellos también nos corren, también nos desprecian, también nos sacan la vuelta, también hablan mal de nosotros como el apóstol Pablo, porque tienen un celo de Dios, tienen un celo de su religión, tienen un celo de su iglesia, como le llaman, equivocado, porque les estamos hablando la verdad como Pablo lo hacía, y él tuvo que sufrir también por hablar la verdad. Por eso Cristo dijo en el libro de Juan que tendríamos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo, que Él nos consolaría y nos fortalecería como lo hizo con los apóstoles. Así lo hace con cada hijo. Por eso nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, no doctrinas cristianas falsas, que andan muchas por ahí y que se predica cada una es la verdadera, pero los frutos de vida en sus casas, en su intimidad, son terribles. Y ni así escapan del error. No se dan cuenta que no tienen un Espíritu Santo que los esté transformando a la gloria de Dios. Muy bien, continuamos con lo que el verso habla de este siervo de Dios Pablo en este verso 24. Entonces, pero yo sigo cumpliendo este ministerio al que fui llamado, y las aflicciones que nuestro Señor Jesucristo sufre en el cielo por su iglesia, pues yo las estoy padeciendo momentáneamente en la carne, dice el apóstol. Como diciendo, si tú quieres ser un ministro, o tú eres un ministro de Dios, tú debes de estar sufriendo día y noche en tu carne por toda la guerra espiritual que hay de Satanás para que no anuncies cumplidamente y fielmente la palabra de Dios, y no que vivas codeándote con gobernadores, codeándote con presidentes municipales, en los primeros lugares, todo el mundo besándote la mano y levantándote en un altar ahí al frente, ¿verdad? Porque eres el sacerdote. No. Es un sufrimiento tremendo para vivir en la presencia de Dios, para poder pelear contra el diablo y para recibir la revelación de cada oveja de la congregación, para cuidarlas como Dios lo pide, lo demanda y lo merece. Así era el apóstol Pablo. Y lo dice el verso 25, de la cual fui hecho yo ministro de esa iglesia, según la administración de Dios, o sea, del cuerpo de Cristo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aclara cosas bien importantes en este verso Pablo. Primero, dice, Dios me hizo ministro de ustedes, de la iglesia, pero una administración donde se manifiesta el Espíritu Santo a mí respaldándome, como lo han visto con los milagros que Dios ha hecho con mis manos, pero también como lo han visto cuando yo predico y el Espíritu les coloca esa palabra en el espíritu de ustedes, dando testimonio de que soy un siervo de Él, de que mi palabra está siendo respaldada por Dios, porque Él viene de Dios, Él me llena la boca, Él me llena el corazón, decía Pablo. Entonces, y fue para que la edificación de ustedes, para que crezcan todavía más en lo que Dios les revela la Biblia cuando ustedes la lean, aquí con todos los demás argumentos de la verdad que Dios da en una predicación, establezca y fortalezca el cimiento de ese conocimiento que les está dando Dios, para que crezcan fuertes en la fe, y ninguna doctrina de engaño, ni ningún dogma de engaño los tumbe de la primera verdad publicada nomás por nosotros, y ningún dogma que siglos después quieran cambiar, porque los van a engañar. Por eso el apóstol al final de este verso 25 dice, el objetivo que Dios me haya levantado por ministro, que me haya dado una administración especial para con ustedes, con una gracia de Él,
un poder que actúa de Él en mí para con ustedes, que ustedes luego se dan cuenta, es para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No dogmas de fe de la Iglesia Católica, no dogmas de la tradición eclesiástica de los padres. No. La palabra de Dios que está escrita, que Dios decidió quiénes iban a estar incluidos en los 66 libros, que es el Verbo encarnado, el 6:6, para que se anuncie fielmente, porque es con la que se alimenta el pueblo de Dios para crecer sanamente. Y por eso en el 26 aclara el apóstol Pablo que es un misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Por eso la gente que lee la Biblia y no tiene el Espíritu Santo, no la entiende, ve las malas historias de guerras, las cartas del Nuevo Testamento, o sea, las epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan, no las comprenden porque son espirituales, sobre todo porque lo que dice ahí no lo están viviendo ellos en el Espíritu en su vida, entonces no tiene relación con el entendimiento de una vida cristiana. Por eso es para los santos este misterio, es para que el que se rinda a Dios, aunque tenga religión, aunque tenga dogmas, aunque tenga estos y los otros bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, eucaristías, pero su vida sigue muerta en pecado, sigue llena de maldad, es para que se rinda en Dios de realmente, y Dios tome ese corazón, y entonces conozca la verdad, y Dios lo coloque en un lugar de sana doctrina para que crezca fuerte, porque la salvación no es un juego, el alma está en riesgo de condenación eterna, hay que pelear por la salvación con temor, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Pero ya en el verso 27, dice, Dios vuelve a ratificar cómo es para su iglesia nada más estos misterios, porque nada más la iglesia lo puede entender por el Espíritu Santo. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer a sus hijos, no a todo el mundo, necesitan recibir a Cristo para entender a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No es la Virgen la esperanza de gloria, no es San Judas Tadeo, no es San Charbelo, no es el niño de Atocha, no es nadie, solamente Cristo, el misterio del Padre y del Hijo. Por toda la Biblia nos habla. Cualquiera que tenga fe en otros seres, escapen. Hay espíritus de engaño que confunden a la gente, hacen milagros de engaño para tenerlos atados ahí. Por eso les repito, el parámetro para saber si estoy en la verdad es que mi vida se parece a la de Jesús, es que mi vida dejó la mentira, dejó la soberbia, dejó la vanidad, dejó esa vanagloria, dejó el egoísmo, dejó la materialización para buscar las cosas de Dios y recibir la bendición económica que Dios tiene para cada uno en su tiempo. Infinidad de cosas, no terminaríamos de todos los cambios que Dios hace a cada creyente. Pero ese es el reflejo de si estás en la verdad, no si estás en medio de una doctrina que parece la verdad, o una iglesia que se dice ser la verdad. Y por eso dice en el 28 el apóstol en este capítulo 1, a quien anunciamos, o sea, su iglesia, no cualquiera, amonestando a todo hombre, esto es en general, a los gentiles, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice Pablo primero, el Evangelio y la palabra de Dios es tan importante para todo creyente, para nosotros amonestarle con ella, para que él esté reflexionando si está realmente metiéndose en serio con Dios, solo con él, para que no sea engañado por espíritus de error, pero para que si está siendo fiel, para que él crezca en santidad, en verdad, con esa sabiduría que Dios regala. Porque la finalidad de todo esto, dice, es que se presenten perfectos estando en Cristo Jesús. Porque si no están en Cristo no pueden perfeccionarse, siguen siendo los mismos, con todos los defectos morales, un año y otro año y otro año, lo mismo. Pero aquí es para presentarlos perfectos delante de Dios, en Cristo. Y el último verso del primer capítulo dice el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vuelve a ratificar, terminando el capítulo, que todo esto es posible y que un ministro puede ser fiel predicando la palabra verdadera del Evangelio
peleando por la salud de la iglesia si el Espíritu Santo está con él, si Dios le está dando de su potencia a él, si Dios lo está usando con poder y autoridad espiritual para revelar la verdad, y lo cual se daba de manifiesto en Pablo. Pero los que se dicen siervos y andan hablando dogmas de mentira, que hay purgatorios, que hay santas indulgencias para que te vayas directo al cielo, que hay misas gregorianas que inventó el Papa Gregorio en el siglo VI para sacarte del purgatorio. Todas esas doctrinas que no son de la Biblia y que son falsas esperanzas, que son mentiras, adulterando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios. Hay espíritus, entonces el Jesús que se predica ahí no es Jesucristo, y el Espíritu Santo que gobierna ahí en el Santísimo no es el Espíritu Santo. Por eso la gente sigue así. Por eso hay pedofilia en todo el mundo, por eso hay homosexualismo en todos los seminarios, por eso está de espíritus de error por todas partes. Y por eso la gente, siendo casi 1.600 millones de creyentes en esta religión, el 50% se divorcian. Qué terrible, ¿verdad? Si estuvieran con Dios y en la verdad, no se divorciarían. Sería en el error humano y en la falla humana y en la rebeldía a Dios, porque también lo hay, sería el 2% o el 3% que se divorciasen, no el 50%, porque no conocen a Dios, aunque crean en Dios y se persinen, aunque hagan sus rosarios. Eso no es la verdad. Se lo digo con todo mi corazón, no es para ofenderte, es para que tú reflexiones y que busques a Dios en espíritu y en verdad. Si tu vida sigue siendo llena de pecado, ¿qué estás haciendo en un lugar que te ofrecen cosas de mentira que no están en la Biblia? Si tu vida no está todos los días revisando la Biblia a ver si la verdad está viviendo como tal, y si la verdad te la están predicando en verdad en tu iglesia como está escrita. Pero si tú por comodidad dices, no, es que ellos tienen su propia tradición, ellos son los representantes, y yo me conviene porque sigo yo haciendo lo que yo quiero, y como quiera al final me voy al cielo, es un engaño, porque al final te vas a ir al infierno. Si no caminas en santidad lleno del Espíritu de Dios. Tu vida tiene que ser cada año mucho más parecida a Jesús, mucho más glorioso, mucho más lleno de la gloria de Dios. Si no es así, estás en un lugar donde no está Cristo, no está el Padre, no está el Espíritu Santo, y la doctrina fue adulterada. Muy bien, terminamos el primer capítulo de Colosenses. En el próximo o en un próximo continuamos con el capítulo 2. Dios les bendiga. Hasta la próxima.